palabra de Dios nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que cada oportunidad que tenemos para poder glorificar su nombre es por su gracia, por su misericordia. Cada situación que vivimos, cada circunstancia que estamos enfrentando, definitivamente es Dios quien está tomando y teniendo el control en todas las cosas. En esta hora me gustaría compartir con ustedes un tema que le he puesto por título Perfeccionados, pero no abandonados. Ser perfeccionados por Dios puede ser muy doloroso, puede ser ingresar en un tiempo de nuestra vida en el cual suceden cosas que están fuera de nuestro control y de nuestro entendimiento también. Cuando hemos hablado estos últimos domingos acerca de la tierra prometida y lo que Dios ha dado a su pueblo y lo que Dios ha prometido que vamos a disfrutar, el paso por el desierto en el pueblo de Dios hizo que estos hombres y estas mujeres fueran perfeccionados. Cada hombre y cada mujer estaba teniendo una experiencia con Dios. Y muchas veces el paso por el desierto nos hace sentir que estamos siendo abandonados por Dios. Pero quiero decirle en esta hora que el hecho de que Dios esté perfeccionando tu vida no quiere decir que Dios te está abandonando. El hecho de que Dios esté desquebrajando cada parte de tu ser, de tu corazón, de tus sentimientos, de tus pensamientos, no es sinónimo de que Dios te ha abandonado. Espero en el Señor que desde este mismo momento usted pueda anotar muy bien esto y cada vez que vengas al Señor y cada vez que el enemigo quiera decirte que está siendo abandonado por Dios, tú puedas creer, confiar y sostener. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Dios no me ha abandonado, me está perfeccionando. Está haciendo algo en mi vida que nada ni nadie más puede hacer. Está trabajando en áreas de mi corazón que nadie más conoce. Está llegando a lo más profundo de mi pensamiento, donde nadie más puede llegar, solamente Él. Y de esa manera, de esa forma, podemos estar tranquilos y confiando que al estar en Dios, Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios, si vas conmigo a la palabra de Dios, a Juan capítulo 15, versículo 8, la palabra de Dios, Jesús nos dice qué es lo que nosotros, o cuál es el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así, dice el Señor Jesucristo, que son mis discípulos. Aquí tenemos dos grandes verdades. El Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto. Cuando tenemos una vida fructífera en el Señor, cuando estamos teniendo el fruto del Espíritu Santo, cuando estamos bendiciendo a otros con nuestra propia vida, cuando estamos dando a conocer a Cristo en medio de cualquier circunstancia. ¿Te das cuenta el gran gozo, la alegría y el regocijo que hay en el Padre? El Padre se glorifica cuando nuestra vida está dando fruto. Es decir, al venir a Cristo, el propósito de Dios no solamente es rescatarnos, perdonar nuestro pecado, hacernos al carácter de Cristo y llevarnos al cielo. Según la Biblia, el propósito de nuestra salvación es que seamos transformados cada día más a la imagen de Cristo para dar fruto. Y ese fruto glorifica al Padre y ese fruto es el testimonio de que soy discípulo de Cristo. Y muchas veces somos perfeccionados, somos quebrantados, somos moldeados en medio del sufrimiento, del dolor, de la adversidad. Porque Dios está formando ese carácter en nuestra vida. Y lo está haciendo no porque tengamos pecado, no porque estemos mal, sino porque estamos llegando a un punto donde podemos soportar las situaciones que Dios nos está poniendo, pero con el mismo objetivo, dar fruto que glorifique el nombre del Padre y que dé testimonio de que somos discípulos de Jesús. Ese es el plan. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, una de las formas y de los métodos que Dios utiliza muy frecuentemente para que nosotros demos fruto
es la adversidad, es el sufrimiento, es el quebrantamiento de nuestra vida. Es el deshacer cada área de nuestro ser que tiene que ser perfeccionada por Él. Este pasaje está muy relacionado a lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 24. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 12, versículo 24. Y en estos minutos me gustaría centrarme en esta parte en la cual el Señor utiliza el sufrimiento, el quebrantamiento, para que nosotros podamos dar fruto. Juan capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesucristo dice esto: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, fíjate qué es lo que sucede. Pero si este grano de trigo muere, ¿qué es lo que produce? Así es. Produce no una pequeña cantidad de fruto, produce mucho fruto. Ese es el plan del Señor, el propósito del Señor, el proyecto del Señor, la encomienda que tenemos de parte de Dios. Es dar mucho fruto, pero no podemos dar fruto por nosotros mismos. No podemos dar fruto con nuestras capacidades. No podemos dar fruto, sino tenemos que permitir que el Señor haga su obra, este perfeccionamiento. Y lo que hace el Señor es tomar esta semilla, plantarla. Y como han dicho muchos escritores, el proceso de plantar una semilla, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, es el mismo proceso cuando sepultamos algo. Queda en un momento incómodo, debajo de la tierra, y queda desconectado de todo, y pareciera que se nos ha abandonado. Sin embargo, el agricultor que pone la semilla en la tierra no la abandona. Está completando un proceso donde está echando agua, sabe dónde poner la semilla, de qué manera va a proteger esa semilla hasta que esta semilla empiece a crecer, empiece a brotar, empiece a dar fruto. Pero hay todo un acompañamiento de parte del agricultor que está protegiendo la semilla que ha sembrado. Y usando lo que dice el Señor Jesucristo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nosotros siendo agricultores imperfectos podemos plantar una semilla, proteger el jardín. ¿Cuántas mujeres son amas de casa, están en su hogar y han plantado una flor, están plantando sus plantitas, tienen sus macetas, las protegen, las cuidan más que a otras cosas, son sus tesoros? Y tienen una y quieren otra, pero saben de qué manera trabajar en esas plantas. Y si nosotros, siendo imperfectos, podemos proteger esta semilla, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios y que estamos en las manos del mejor agricultor, vamos a dudar de que esté al pendiente de nuestra vida? No es lo más grato, no es lo mejor, no es lo más agradable. Sin embargo, si queremos dar mucho fruto, y si el Padre anhela que demos mucho fruto, Él mismo nos toma y echa ese grano, esa semilla del trigo, la mete en la tierra, parece que le aísla de todo, nos sentimos en un lugar oscuro, pero Él está cuidando ese proceso en el que vamos a crecer. El Señor Jesucristo dice, mientras la semilla no caiga en esa tierra, queda solo. Pero cuando muere, entonces produce mucho fruto. La verdad de la Biblia, lo que nos está diciendo en este pasaje, es que debemos morir para renacer. Debemos ser quebrantados para la perfección. Debemos ser plantados, molidos, desquebrajados. No es el proceso más cómodo, sin embargo, ser quebrantados no es igual a ser abandonados. El Señor no nos está abandonando. Como les decía hace unos domingos atrás, necesitamos ser perfeccionados y en ocasiones el Señor nos va a disciplinar, nos va a castigar, pero no porque le plazca hacerlo, sino porque es necesario en nuestra vida.
Pero cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos disciplina, no nos entrega al mundo, no nos entrega nuestro pecado, ni tampoco nos entrega a Satanás. Él mismo nos toma en sus manos y empieza a moldear todo aquello que tiene que ser moldeado y empieza a quebrantar todo aquello que tiene que ser quebrantado, pero esto no es señal de abandono. Es verdad que en esos momentos, cuando estamos y nos sentimos solos, estamos clamando y pareciera que Dios no responde. Estamos rogando y pareciera que Dios ignora nuestra oración. Y todo esto que tú has sentido, que estás sintiendo o vas a sentir, nos hace parte del cuerpo de Cristo, porque todos los hombres y las mujeres que estamos viviendo para Dios y que estamos dando fruto, estamos en este quebrantamiento. Muchas veces lo sentimos más palpable, en otras ocasiones lo sentimos más lejos, en otras ocasiones pareciera que ya quedamos completos. Sin embargo, de nueva cuenta el Señor empieza a tomar estas semillas y empieza a desquebrajar. El costo del crecimiento es la incomodidad. Ser fructífero no es cómodo. Ser fructífero no es lo más agradable. Pero cuando nosotros entendemos que es Dios quien nos está formando, podemos deleitarnos en Él. Este tiempo, cuando está la semilla en la tierra, el enemigo parece que nos quiere decir que estamos abandonados. Pero en esta tarde, en esta mañana, quiero recordarte que Dios te dice: no te he abandonado. Yo estoy contigo, yo te estoy sosteniendo, yo te estoy proveyendo, yo voy a estar contigo, yo sé lo que estoy haciendo. Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 75. El salmista que escribe el Salmo 119, el salmista David, al igual que otros salmistas como Esdras, como Moisés y todos los grandes hombres de Dios que nosotros conocemos, muchas veces escribieron sus oraciones y quedaron plasmadas para que nosotros fuéramos edificados con esto. El Espíritu Santo, que tiene el control en todas las cosas, no se equivocó al inspirar a estos hombres y nos manejan esta gran verdad. Vaya conmigo a Salmo 119, versículo 75. Dice la palabra de Dios: Señor, yo sé que tus leyes son justas y que por tu fidelidad me afliges. Lo que está diciendo el salmista es: Señor, es justo que sea afligido. Es justo que esté pasando por esta aflicción. Ahora, y muchas veces, hermanos, creo que esto nos ha pasado a todos, cuando empezamos a considerar, pero ¿por qué es justo? Si Cristo ya murió en la cruz del Calvario y Él pagó por todos mis pecados, ¿estoy pagando este pecado yo? No, no estás pagando ningún pecado cuando estás pasando por un proceso de quebrantamiento. Cristo ya pagó ese pecado. La justicia de Dios ya fue satisfecha en Cristo Jesús. Y al poner tu fe en Cristo, tus pecados ya fueron pagados. Gloria a Dios por ello. Dios no te está juzgando por ningún pecado, pero es justo. Entonces volteamos hacia atrás y empezamos a decir: es que esto es lo que necesito, y esa es la palabra. Cuando la Biblia dice: es justo que yo sea afligido, está usando la palabra justo, no como tengo que pagar por este pecado, porque si te fijas lo que escribe David, esta misma expresión también la usa el profeta Jeremías, esta misma expresión también lo usa, como dice la Biblia, el justo Job, es decir, hombres que no estaban siendo juzgados por su pecado. De la misma manera sucede en nosotros. Claro que si cometemos pecado y tomamos malas decisiones, pagamos las consecuencias de esas malas decisiones. Aprendemos en medio de este crecimiento, pero no es que Dios esté pagando o esté cobrando un pecado. No es esta justicia de la que habla la palabra de Dios en este pasaje. Cuando la Biblia dice que es justo que seamos afligidos, la expresión es necesario para tu vida ser afligido. Esto es una gran diferencia. ¿Qué es ser justo? Ser justo es tener lo que yo merezco
o lo que yo necesito en el momento adecuado. Esa es la justicia. Si tú trabajaste una semana y no te pagaron esa semana, ¿qué decimos? Fue injusto. Ahora, cuando el salmista está diciendo, yo sé que tus leyes son justas y que me afliges por tu fidelidad, escucha, lo que está diciendo el salmista es, Señor, hay áreas en mi vida que yo no conozco, pero en lugar de pelear contra ti, quiero reconocer que tú eres más justo que yo y me estás dando lo que necesito en este preciso momento. La aflicción no es sinónimo de pecado. La aflicción en un hijo de Dios que está preparándose para dar fruto es evidencia de la justicia de Dios en nuestra vida. No porque nos aborrezca, no porque nos esté castigando por el pecado que cometimos en tal tiempo. El Señor Jesús llevó ese pecado. Pero el salmista dice, es lo que yo necesito. Señor, eres tan justo que yo no sé qué pedirte. Yo no sé por qué orar. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabemos qué pedir? Dice el apóstol Pablo. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Dígame si eso no es justicia. Quiero empezar con esto. Quizá la aflicción por la que estás pasando en este momento, y no quizás, es necesario. No lo comprendes, no lo entiendes, pero de alguna manera Dios está formando nuestra vida en ese mover. Quiero solamente usar 3 ejemplos de la palabra. Si vas conmigo rápido, a Ruth capítulo 1, versículo 20 al 21. Dios es justo. El argumento más grande del enemigo, cuando quiere engañar nuestra vida, es decirnos que Dios es injusto. ¿Te das cuenta que tú eres fiel? ¿Te das cuenta que tú eres bueno? ¿Te das cuenta que tú no fallas? ¿Te das cuenta que tú no has hecho nada? ¿Y Dios cómo te está tratando? ¿Te das cuenta cómo estás? Y empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, haciéndonos creer que nosotros somos más justos que Dios y que estamos haciendo todo ordenadamente, pero que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando el salmista dice, Señor, qué justo eres. Me afliges por tu fidelidad. ¿Alguien está aquí esta tarde? Vaya conmigo, el primer ejemplo que quiero hablar acerca de esto. Es una mujer llamada Noemí. Y si usted ha leído el pasaje de Ruth, ha leído el libro de Ruth, se va a dar cuenta, va a recordar en este momento que Noemí era una mujer que estaba bendecida por Dios, que pudo tener en su vida tanta alegría, que fue próspera y el Señor le había dado a manos llenas tantas bendiciones y podía estar sosteniendo a su familia. Estaba casada con un buen hombre, un hombre justo que amaba a Dios y que por lo que la Biblia dice era un hombre también que estaba procurando el bienestar de su familia. Y en medio de esa sabiduría y de esa prudencia y de ese deseo de proveer de parte de el hombre casado con Noemí, se fue a buscar a otra ciudad cuando empezó a haber hambre en la ciudad natal de ellos. Se va con las manos llenas, dice la palabra de Dios, pero estando en Moab, falleció este hombre y fallecieron los 2 hijos de Noemí. Ella regresa con su nuera llamada Ruth y dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 1 versículo 20, cuando Noemí llegó con su nuera Ruth y empieza la gente a mirar a Noemí, la gente se alegró, la gente estuvo contenta y empezó a decir, es Noemí. Estaban alegres porque esta mujer había regresado. Pero escucha la expresión de Noemí. Ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Quiero decirte 3 cosas
y 3 comportamientos que podemos tener y que no ofenden a Dios cuando estamos en el quebrantamiento. Cuando estamos en esa tierra oscura, abandonados o que nos sentimos aislados de todo mundo. Por eso quiero usar esos 3 ejemplos. Lo primero que fue lo que hizo Noemí. Escucha, Noemí aceptó la realidad que estaba viviendo. El quebrantamiento puede ser doloroso. El quebrantamiento nos puede llevar a confundir nuestros pensamientos. Y muchas veces creemos que negar la realidad que estamos enfrentando va a traer alivio a nuestro corazón. Sin embargo, Noemí no hizo esto. Noemí aceptó la realidad. Ve conmigo de nuevo, por favor, a Ruth capítulo 1, versículo 20. Ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso, escucha, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, dice el versículo 21, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada, de nueva cuenta, el Todopoderoso. Noemí no se levantó y dijo, yo declaro que esto va a ser abundancia, yo declaro que esto va a ser diferente, yo declaro que esto no es real. Noemí dijo, el Todopoderoso ha amargado mi vida y me ha dejado con las manos vacías. ¿Escuchas muy bien esto? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando por el quebrantamiento, por una situación difícil en nuestra vida, tenemos que aceptar la realidad como lo estaba haciendo Noemí. Noemí no luchó contra esta realidad. Noemí dijo, esto es lo que me está dando Dios en este momento. No tengo por qué llamarme Noemí, díganme Mara, porque mi corazón, ahora no solamente la realidad que le rodeaba, sino ella misma dice, mi corazón está en amargura. Es muy curioso cuando a alguien le enseñan y le dicen, siempre que te pregunten cómo estás, declara que estás bien, en victoria. Hermanos, muchas veces como hijos de Dios, no vamos a estar en victoria ni con una sonrisa en nuestros labios. Muchas veces vamos a estar como Noemí. Tenemos que entender la realidad, que es lo que Dios nos ha dado. Noemí no dijo, Satanás me tiene así. Noemí no dijo, por culpa de mi esposo estoy así. Noemí no dijo, la injusticia hace que esté así. Escucha muy bien. ¿Están aquí? ¿Estás anotando esto? Noemí dijo 2 veces, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y de nueva cuenta en el versículo 21, así me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Qué maravilla es saber que Noemí no murió en desdicha, ni en desgracia, ni con las manos vacías. El fruto viene cuando aceptamos la realidad que estamos viviendo. Y cuando comprendemos que es Dios quien tiene el control en eso. Por eso el salmista decía, es necesario que sea afligido. La vida de Noemí es una vida llena de amargura, de dolor, de espera. Su nuera se tuvo que ir a los campos a recoger las migajas que dejaban los pescadores. Es una vida difícil, pero era la realidad que estaba enfrentando. No declares escasez, no declares lo que estás viendo. La Biblia dice que lo primero que tengo que hacer cuando estoy pasando por el quebrantamiento es aceptar la realidad y reconocer quién lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Número 2, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por el quebrantamiento? Hacer lo que hizo Job. Ve conmigo a la palabra de Dios, a Job capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Job capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en el quebrantamiento? Lo que tenemos que hacer es atribuir todo a Dios.
Es lo que hizo Noemí. Dios lo hizo. No sé por qué. No lo entiendo. No lo comprendo. A lo mejor no lo merecía. Pero lo que dice Job en el versículo 20 es, después de haber escuchado que toda su cosecha se había perdido, que todo su ganado se había extraviado, que todas sus propiedades se habían derrumbado, que todo lo que tenía ya no existía más y que también sus hijos habían sido arrebatados por la muerte. Nadie podía comprender el dolor por el que estaba pasando Job. Pero cuando Job se levanta, dice el versículo 20, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo el libro de Job jamás se menciona a Satanás, solamente en los primeros 2 capítulos. Y es en un diálogo entre Dios y Satanás. Pero Job, dice la palabra de Dios, nunca le atribuyó nada al enemigo. Jehová me dio las cosas y Jehová me quitó las cosas. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Al aceptar la realidad que estamos enfrentando, también vamos a darle gloria a Dios, porque tu vida no es del diablo, tu vida no es del pecado, tu vida no es del mundo, tu vida es de Dios. Deja de luchar contra la realidad. No te conformes a quedarte igual, pero tienes que reconocer que Dios tiene el control de las cosas. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Lo otro que hizo Job cuando está en medio del quebrantamiento es que Job también expresó su dolor. Al igual que Mara o Noemí, al igual que esta mujer, no tuvieron temor en expresar su dolor. Ahora, escucha muy bien esto, porque muchas veces pensamos que expresar nuestro dolor, nuestro sentir, nuestra expresión de amargura, ofendemos a Dios. Dios no se ofende cuando tú viertes tu amargura y tu dolor delante de Él. Dios no se ofende cuando tú expresas, como lo hizo también Noemí y como lo hizo en este capítulo Job. Ve conmigo a Job, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Job era un hombre de fe, pero no era insensible. Hay personas que llegan y dicen, hermano, es que ya no aguanto. ¿No tengo fe? No, sí tienes fe, pero te estás cansando y es normal que nos cansemos. De hecho, nuestra debilidad y nuestro cansancio puestos en las manos del Señor es una ofrenda delante de Él. Es lo que decía el apóstol Pablo, porque en medio de mi debilidad, Él se hace fuerza. Job capítulo 3, escucha la expresión de Job. Job capítulo 3, versículo 1 dice, después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en el que había nacido. ¿Cómo este hombre que Dios menciona en el capítulo de Ezequiel, Dios habla con el profeta Ezequiel y le dice, si mi amigo Job estuviera aquí? Pero Señor, ¿cómo puedes decir que Job era tu amigo si aquí está hasta maldiciendo el día en que nació? Qué rápido somos para juzgar, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien que está pasando por un momento tan doloroso y queremos decirle, no digas eso, oculta el dolor, cuando la Biblia nos enseña que expresar nuestro dolor no ofende a Dios. ¿Tienes amargura en tu corazón? ¿Tienes dolor en tu corazón?
¿Quieres explotar? Hazlo. Ve con el Señor, derrama tus lágrimas, vierte tu amargura, expresa lo que no entiendes. Job maldijo el día en que nació y dijo así, el versículo 2, que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció. Es un niño el que ha nacido, un niño ha sido concebido. Imagínate el dolor de Job. Todos sus hijos murieron el mismo día. Y creo que el dolor de Job no tenía nada que ver con haber perdido su ganado, su tierra, su cosecha o sus amigos. Pero lo que más amaba, lo que tenía en su corazón, también lo perdió. Dios conoce tu dolor. Dios no es un ser delicado que se ofende si le reclamas, si expresas tu amargura, si lloras delante de Él y si le dices no lo entiendo. Muchas veces vivimos con más dolor en nuestro corazón porque creemos, porque la religión me ha enseñado un Dios así de pequeño. Cuando el Dios de la Biblia, el Dios que sostiene el universo, el Dios al que clamó Noemí y el Dios al que clamó Job, es el Dios todopoderoso, el que sostiene tu vida. No se va a ofender ni se va a sentir si viertes todo tu dolor en Él. Saca en la presencia de Dios todo eso que está en ti. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún título puede capacitarnos para poder llevar la carga que solamente Dios puede llevarse. Job lo sabía y se dirigió a Dios con toda esta confianza y con toda esta libertad. Job capítulo 3, versículo 11 dice, ¿por qué no perecí? Está diciendo Job, el momento de nacer. ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Así de extremo era el dolor de Job. Así de grande era la tristeza de Job. Hermanos, podemos llegar delante de Dios y expresar todo lo que está en nuestra vida. Hagamos lo que hizo Job. Atribuir todo a Dios y también expresar todo su dolor en la presencia del Padre. Y lo tercero que podemos hacer en medio del quebrantamiento es cuando alguien está juzgando nuestra vida, quiere perjudicar tu vida, han dicho cosas de ti o están intencionalmente queriendo hacerte daño. Ve conmigo este ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 12. El rey David está gobernando ya sobre Israel y sufre la traición, no de uno de sus soldados, no de alguien de aquellos en los cuales él pudiera creer y esperar que pudiera perjudicarle. Han usurpado el trono mientras David está gobernando y no fue, escucha bien, una persona ajena a su familia, sino un hijo de él llamado Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. David huye del palacio. Y dice el versículo 5 del capítulo 16 de Segunda de Samuel. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Este hombre iba caminando y maldiciendo a David. En sus insultos, Simi decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar.
Por eso el Señor ha entregado el reino de tu hijo, el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Escucha todo lo que están diciendo este hombre de David, cuando la Biblia nos habla que David nunca quiso tocar a Saúl ni a su familia. ¿Qué dolor tan grande hay, hermanos, cuando la gente está levantando rumores falsos, está levantando palabras en tu contra, está virtiendo información que no es verdad y que puede dañar tu vida? Los hombres usados por Dios muchas veces son quebrantados por medio de esto. Escucha lo que dijo David. Ve conmigo al versículo 9. Abisai, que era el general de David, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjeme que vaya y que le corte la cabeza. David estaba bien protegido. Pero el rey respondió de esta manera, el versículo 10. Este no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor, escucha bien esto, a lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Si mi propio hijo, dice David, está ofendiendo mi corazón, ¿qué puedo esperar de este hombre? El versículo 11 dice: dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. ¿Te das cuenta cómo estos dos grandes hombres de Dios y esta gran mujer de Dios llamada Noemí, cómo estos tres instrumentos de grande bendición para nuestra vida, de grande enseñanza, y que el Espíritu Santo permitió que estuvieran en la Biblia, cómo estos grandes hombres de Dios y esta mujer de Dios no le atribuyen nada al enemigo, todo se lo atribuyen a Dios. Aún el rey David, aún los insultos que este hombre le estaba diciendo, David dice: si Dios se lo ha permitido, ¿a quién se lo voy a reclamar? Pero ¿qué decimos nosotros? No, a mí el que me la hace, me la paga. No, es que conmigo nadie se mete. Es que yo no me voy a dejar de nadie. Es que ¿por qué? Yo voy a reclamar y arrebatar lo que es mío. Y toda esta bola de mentiras que se han mentido en la iglesia. David no quería reclamar el trono. David no estaba reclamando ni declarando que todo iba a cambiar. Escucha el corazón de David. Dios se lo ha mandado. Déjenlo. Versículo 12. Pero escucha la confianza de David. Y quiero que escuche muy bien esto. Al aceptar la realidad que estamos viviendo y reconocer que es Dios el que lo está permitiendo, porque Él tiene control en todas las cosas. Al atribuir todo a Dios y expresar nuestro dolor delante de Él, vamos a llegar a este punto. Dios conoce todas las cosas y Él escucha. Este hombre de la tribu de Benjamín que estaba maldiciendo al rey no conocía a David. Pero David sabía que Dios sí lo conocía y que él no había dañado jamás a la familia de Saúl. Y escucha lo que dice el versículo 12. Si comprendemos todo esto, vamos a llegar a esta fe de David. Dice el versículo 12: a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo ahora. Este es Dios. Alguien te está maldiciendo sin razón. Alguien está hablando de ti a tus espaldas. Alguien está poniendo palabras en tu boca que nunca dijiste. Alguien está queriendo humillarte, aplastarte, avergonzarte. Alguien está queriendo perjudicarte, pero cuando tienes tu confianza en Dios, esto es lo que dice Dios.
todas esas maldiciones se van a convertir en bendiciones, y no de la persona que te está dañando, sino de Dios mismo. Vale la pena poner tu confianza en Dios. Dios es glorificado cuando damos fruto. ¿Qué fruto más grande que el que estaba dando Noemí al decirle a la gente: me fui con las manos llenas, pero Dios me ha traído con las manos vacías? Pero al terminar el libro de Ruth, Noemí termina con las manos llenas, exaltando y reconociendo al mismo Dios que le había quitado todo y diciendo: Dios me ha dado una descendencia. Y vale la pena recordar en este momento que Noemí viene siendo la tatarabuela de David. ¡Qué hermoso es esto! Lo que tú estás haciendo al confiar en Dios va a impactar todas tus generaciones. Lo que hace Job: maldito el día en que nací. Señor, tú me diste todo y todo me lo quitaste, pero eso no me quita el dolor que siento y la amargura. Dar fruto no es cómodo. Pero al terminar el libro de Job termina diciendo: reconozco que todo lo puedes, hoy te conozco como nunca antes te había conocido. Escucha, el final de tu vida no es la amargura, es la alegría, y el final de tu vida no va a ser el abandono de Dios, sino conocer a Dios más profundamente. Y en este punto donde David está escuchando todo lo que están diciendo de él, que son mentiras, David puede decir: esta gente que no me conoce me está maldiciendo. Pero ¿quién me conoce? Gloria sea a Dios. ¿Quién me conoce? El Señor que me ha formado, que me ha metido en esta tierra, que está al pendiente de mi corazón. Ese Dios puede transformar en bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo ahora. Tú no tienes que romper maldiciones. Tú no tienes que quebrar maldiciones. Tú no tienes que estar investigando el trasfondo de tus abuelos y tus bisabuelos. Tú no tienes ninguna cadena generacional que te esté estorbando en la bendición. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y por la sangre de Jesús, tú estás en una nueva creación. David dice: no importa el pasado, el Dios que me conoce, Él puede transformar esas maldiciones en bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Termino en estos minutos con esta gran verdad. Estos son los sentimientos que podemos tener. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer mientras estamos en el quebrantamiento? ¿Estás listo? Anote por favor las 3 cosas que debemos hacer mientras estamos en el quebrantamiento. Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 42. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Lo primero que debemos hacer cuando estamos en el quebrantamiento y que el dolor es muy grande, anota muy bien esto. Lo primero que debes hacer es examinar tu vida. Debemos examinar nuestra vida. Lo que la Biblia nos dice es que cuando estamos en esos momentos, ahora examina tu vida, porque es necesario hacerlo, porque el Señor quiere formar algo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice: examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Otra versión dice: hagamos un examen de conciencia en nuestra vida. Es decir, no es solamente decirle al Señor: Señor, ¿en algo te estoy fallando? Sino realmente, escucha bien, es hacer un examen, es analizarte. Señor, en mis finanzas, ¿te estoy dando el primer lugar a ti? Señor, en mi tiempo, ¿te estoy dando el primer lugar a ti? Señor, al hablar, ¿te estoy dando el primer lugar a ti?
Señor, en todo lo que estoy haciendo, te estoy dando el primer lugar a ti, porque muchas veces Dios está tratando con nosotros y está perfeccionando nuestra vida, porque no puede haber frutos. No puede haber fruto mientras hay desobediencia. No puede haber fruto mientras hay infidelidad. No puede haber fruto mientras no hay obediencia a los mandamientos de Dios. No puede haber fruto en un corazón que no es generoso. No puede haber fruto en un corazón que no sea pacificador. Es decir, esto es todo el proceso que Dios está haciendo. Tenemos que evaluar nuestra vida. Y después de hacer este examen de conciencia, de probar nuestra conducta, dice el versículo 41, elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Y si hay algo en tu vida en lo que le estás fallando a Dios, si hay algo en lo que tú sabes que no estás obedeciendo al Señor, dice el versículo 42, tenemos que hacer esto. Hemos pecado, Señor. Hemos sido rebeldes. Y tú no nos has perdonado todavía. Esto es parte del perfeccionamiento. Esto es parte del crecimiento. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué siento que estoy luchando solo o sola? Señor, ¿por qué creo que me has abandonado? Entonces dice la Biblia, examina tus caminos. Analiza lo que estás haciendo. No evalúes tu vida a lo que sientes. Yo siento que evalúa tu vida a la luz de la palabra. ¿Qué me dice la palabra referente a lo que yo quiero escudar y decir es que no debo obedecer a Dios aquí cuando la Biblia te está diciendo lo que tienes que hacer? Somos perfeccionados porque no somos perfectos. Dios, tú lo estás haciendo y es justo lo que estás haciendo. Tú puedes saber en qué áreas de tu vida necesitas rendirle al Señor tu corazón, tus conductas, no tus pensamientos, no tus intenciones solamente, sino tu conducta. Es que yo amo al Señor. Se demuestra a través de tus hechos. ¿En qué área Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida? Hoy es muy fácil evaluar si Dios es el primer lugar en nuestra vida. Si hablamos de economía, en tu estado de cuenta tú puedes saber cuánto de lo que el Señor ha puesto en tus manos está siendo usado para la obra de Dios. Y aunque no digan amén, así es. Chiste local. Es tan fácil mirar cómo usas tu tiempo. Hoy a través de una pantalla tú puedes saber en qué estás usando tu tiempo. ¿Por qué no conozco más a Dios? ¿Cuánto de tu tiempo lo estás usando para conocer a Dios? No te engañes. Si Dios está tratando contigo en una área de tu vida, haz lo que dice Lamentaciones 3, 40 al 42. Señor, esto es tuyo y quiero darte todo lo que es tuyo. Mi obediencia, mi fidelidad, mi amor, mi corazón. Quiero que seas el primer lugar. No desaproveches el quebrantamiento. Número 2. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en el quebrantamiento? Debemos aferrarnos más a Cristo. Debemos aferrarnos más a Cristo. Te vas a dar cuenta que siempre necesitas más del Señor. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Ve conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 1, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, el Padre, el labrador, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Muchas veces estás siendo podado y estás en este quebrantamiento, no porque haya pecado, sino porque Dios ha visto que ya estás en un estado de madurez y puedes dar más fruto del que has dado hasta este tiempo. Ustedes, dice la palabra en el versículo 3, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. O sea, aquí Jesús no está hablando con los pecadores, sino está hablando con las personas que ya han rendido su vida a Él.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué debo de hacer cuando estoy en el quebrantamiento? Cuando estoy en ese lugar donde estoy plantado como semilla y estoy muriendo, debo permanecer en Cristo. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Escucha muy bien esto. En el quebrantamiento, Dios no te está exigiendo que des fruto. Él lo va a hacer. El fruto viene de Él. Él lo produce en nuestra vida y a través de nuestra vida. Escúchame bien una vez más. En el quebrantamiento, Dios no te está exigiendo que des fruto. Porque muchas veces en el quebrantamiento no tenemos fuerza. No tenemos deseos de platicar con nadie. No tenemos ánimos de orar por otra persona. No tenemos aliento para sostener a alguien más y eso no ofende a Dios. Hey, escucha muy bien esto. En el quebrantamiento, Dios no nos está exigiendo que demos fruto. En el quebrantamiento, Dios nos está exigiendo, Dios nos está gritando, aférrate a mi Hijo Jesús. En el quebrantamiento, el Señor no nos dice, tienes que ser más fuerte. En el quebrantamiento, el Señor nos dice, tómate de la fuerza de Jesús. En el quebrantamiento, el Señor no nos dice, tienes que tener paz. En el quebrantamiento, el Señor nos dice, toma de la paz de mi Hijo. Es decir, lo que dice el Señor es muy claro. Si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Aférrate a Cristo. Clama a Cristo. Pídele a Cristo. Yo soy la vid, dice el versículo 5, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo estoy en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es que yo le voy a demostrar a Dios que soy fuerte cuando el Señor te está diciendo, quiero que me demuestres tu debilidad para darte mi fuerza. Es que yo le voy a demostrar a Dios que no me preocupo por nada cuando el Señor dice, quiero que me des tus preocupaciones para darte mi paz. Aférrate a Cristo. Y número 3, en el quebrantamiento, clama y confía en Dios. Ve conmigo al último pasaje que vamos a leer. Salmos 119, 123. Anota por favor esta oración como una oración para tu vida, como la oración que puede ayudarte en el momento que más lo necesitas. Salmos 119, versículo 123. En medio del quebrantamiento, clama a Dios y confía en Dios. En estos versículos, el salmista resume todo lo que hemos estado hablando en estos minutos. Escucha bien. Versículo 123 dice, mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu promesa de justicia. ¿Cuántas noches has derramado lágrimas delante del Señor? ¿Y crees que eres el único o la única que ha sufrido de esa manera? El salmista dice, mis ojos se consumen. He llorado tanto esperando el cumplimiento de tu promesa que ya no puedo llorar más. No estás abandonado ni estás abandonada. Estás siendo perfeccionada y perfeccionado por Dios. Y esas lágrimas que has derramado, estás derramando o vas a derramar delante de la presencia de Dios,
Él no las ignora. Él está ahí. Exprésale todo tu dolor. Nadie, escucha bien, nadie sabe el tiempo de la respuesta. Solamente Dios. ¿Va a llegar? Sí. ¿Va a ser justo? También. ¿Se va a cumplir la promesa del Señor? Así es. Sigamos llorando, sigamos clamando, sigamos rogando. El Señor lo va a hacer. No lo que nosotros le exigimos que haga, pero sí hará lo justo, lo que necesitamos que Él haga. Versículo 124. Sigue conmigo, por favor, en esta parte. La oración del salmista David es una oración que nos puede edificar a nosotros. Fíjate lo que dice. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor y enséñame tus estatutos. La oración no es, haz lo que te digo. La oración no es, ¿por qué no lo haces como yo te lo digo? La oración es, trátame conforme a tu gran amor. Qué maravilla es cómo el salmista se despoja de toda su justicia. Y en lugar de decir, trátame bien porque nunca te he fallado, trátame bien porque soy fiel, trátame bien porque no he pecado, trátame bien, escucha, el salmista descansa en el Señor y le dice, trátame conforme a tu misericordia, conforme a tu gran amor, conforme a tu compasión. Escucha, que el estándar no sea mi conducta, sino el estándar sea tu amor, tu gracia, tu compasión. Señor, yo no tengo credenciales para presentar. Señor, yo no soy perfecto ni perfecta. Señor, pero tú eres grande en amor, en misericordia. Trátame así. Descanso en tu amor. El versículo 125 dice, tu siervo soy. David no duda quién es. Le puedes decir al Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Y como soy tu hijo y soy tu hija, dame entendimiento y llegaré a conocer todos tus mandatos. Señor, aquí estoy sufriendo, no sé lo que está pasando, pero lo que necesito es entendimiento de lo que tú has mandado que suceda. Pero lo que necesito es entendimiento para poder conocer tus mandatos. Pero ¿qué pedimos cuando estamos en el quebrantamiento? ¿Más dinero? ¿Mejor casa? ¿Que cambien las circunstancias? Es todo lo que pedimos. Y el salmista David dice, si esta es la realidad que estoy enfrentando, lo que más necesito es entendimiento. Dame entendimiento, Señor, para no fallarte. Dame entendimiento, Señor, para obedecerte. Dame entendimiento, Señor, para dar fruto. Dame entendimiento para ser fiel. Dame entendimiento porque lo necesito. Y el versículo 126 dice el salmista. Ahora, todo esto es tan válido, hermanos. El 126 dice, Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Dios no se ofende si le decimos esto. Ya, Señor. Ya, Señor. Actúa, Señor. Obra, Señor. Llega un punto en el que nos cansamos. Llega un punto en el que nuestra fuerza parece que está llegando al final. Pero con toda esa confianza, el salmista David le dice al Señor, ya actúa, Señor, por favor. Ya actúa. En medio del quebrantamiento, Dios te está perfeccionando, no te está abandonando. Hagamos lo que la Biblia nos dice. Rindamos nuestra vida a Cristo. Clamemos al Señor. Aférrate a Cristo y deja que Él haga las cosas. Ora. Ora más. Comprométete con el Señor y vive una vida en obediencia a Él. Haciendo esto,
daremos mucho fruto en su tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pido, Señor, que llegue a los corazones que tiene que llegar. Que un temor reverente, Señor, inunde el corazón de cada uno de nosotros. Y que veamos, que analicemos nuestra vida. Si no te estamos obedeciendo, perdónanos y que empecemos a obedecerte. Lo que conocemos de tu palabra, seamos fieles. Que seas el primero, Señor, y lo mejor de nuestra vida sea para ti. Señor, ayúdanos. Necesitamos que nos des entendimiento en medio de los tiempos. Quebranta nuestra vida, pero permítanos volvernos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor, tu paciencia. Señor, y gracias por escucharnos y aceptarnos cuando estamos desesperados. Cuando todo aquello, Señor, en lo cual no entendemos, lleva nuestras expresiones y nuestros sentimientos a un cansancio. Pero podemos llegar delante de ti y saber que en ti descansamos. Gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que harás. Que nos aferremos a Cristo en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y qué gusto estar con ustedes. Si consideran que esta enseñanza pueda ser de bendición para alguien más, compártanla con toda libertad. Que el Señor les guarde y confiando en el Señor que nos veremos pronto. Dios les guarde.